Estamos grabando, pero todavía tenemos que pasar en vivo. A ver, aquí. Acá. Ayer se tardó bastante Ujú. para poder abrir En la vivo. transmisión, pero parece que ahora sí va a estar más rápido. Ujú, espero que sí. Es el YouTube, ¿verdad? Lo que tarda. Todavía estamos grabando, pero estamos Ah, ok. solamente internamente. Todavía tiene que salir, todavía no aparece la página de transmisión. Ajá, apareció. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, ya estamos en vivo y listo para iniciar el segundo día de la jornada gerontológica de la Central Gerontológica Internacional por el 12 aniversario. Y me da mucho gusto contar con la participación de la Magíster Luz Zaragoza Martínez, una muy destacada profesional, ¿no? Y la gente dirá que su juventud no es una desventaja para ella, al contrario, es una gran fortaleza que ella tiene y realmente que me ha gustado muchísimo contar con ella en el equipo, ¿no? Y que yo creo que se ganó con mucho mérito el puesto también que tiene ahora en la central, ¿no? Como parte del consejo directivo y también de nuestra unidad especial Vanguardia Gerontológica. Realmente, Luz, tú ya sabes que cuentas pues con un gran respaldo, así que, y sabemos de tu calidad profesional. Así que te dejamos entonces en este momento para que inicies tu exposición. ¿Vas a poner diapositivas? No, Luigi, ¿No? no, Así. aquí con algunas notas que tengo, Ya. Ujú, lo vamos a llevar a cabo, ¿sale? ujú, Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Como les dijo Luigi, yo soy Luz Zaragoza. Ya ujú, tenía por ahí un ratito que no presentaba algún tema por aquí por la central, por algunos cambios que hubo por ahí. De pronto ujú. ya no nos organizábamos en los horarios, se nos perdía la diferencia de horario, pero ya estamos aquí listos para presentar el tema. El día de hoy va a ser un tema más reflexivo, donde como tal el título es Más allá de los años, que justo yo se los ponía ahí ahí se los ponía Luigi en el flyer del evento, es reinventar la vida en cada etapa, porque sí, en cada una de la etapa de nuestra vida tenemos que reinventarnos y tenemos diferentes retos, ¿no? Ahorita yo que recién me acabo de casar, que voy a tener un bebé, entonces cada una de estas etapas presenta su grado de dificultad y la manera en que vamos a ser un poquito resilientes a las situaciones que se van presentando. Bueno, en cuanto a temas de envejecimiento, cuando hablamos de este proceso y como tal de la etapa de la vejez, siempre nos solemos imaginar un proceso hacia la pérdida. Nosotros directamente como profesionales ya tenemos una visión. Yo me refiero a la población en general. Puede ser que alguno de nuestros tíos, escuchamos hablar a los niños, de pronto en algunos medios de comunicación tienen alguna percepción errónea sobre lo que es el proceso de envejecimiento y de vejez, ¿sí? Como les mencionaba, lo perciben como una etapa de pérdida, donde no solamente se trata del número de años, sino el significado que le vamos a dar a cada una de las etapas. Como tal, yo considero que envejecer es reinventarse,
adaptarse, descubrir y volver a empezar tantas veces como sea necesario en cuanto a los cambios que nos va a imponer por ahí la propia etapa de la vida, ¿no? Como les decía ahorita y les compartía de manera personal, pues yo ahorita tengo algunos que estoy afrontando, pero pues ahí vamos, ¿no? Y respecto al tema de la vejez, hay algunos mitos. Yo actualmente trabajo con adultos mayores, con grupos un poquito amplios de adultos mayores. Y muchos de los mitos que ellos expresan directamente y que tienen internalizados al momento que llegan a inscribirse a un centro gerontológico es ya sea de la persona mayor o bien del familiar, que la vejez es un sinónimo de dependencia. Sin embargo, nosotros sabemos que solo un 20-25% de los cambios se deben al envejecimiento biológico. El resto, obviamente, va a depender del estilo de vida, el ambiente y decisiones que yo tomé a lo largo de mi vida, ¿sí? Por eso es muy importante el enfoque que se da ahorita a nivel mundial en promoción a la salud, para promover estos hábitos, ya sea alimenticios, de actividad física, que vamos a ver un poquito más adelante, pero para que lo consideren. No el que yo llegue a la etapa de la vejez va a ser un condicionante para que yo tenga cierto grado de dependencia. Lo que va a hacer o va a definir ese grado de dependencia es la manera en que yo viví estos años, ¿sí? Y también la manera en cómo yo voy a estar consciente que estoy llegando y el tipo de cambios que yo voy a promover dentro de mí, ¿sí? No quiere decir de que, no, pues la verdad yo no me cuidé en toda mi vida, ya mi vejez y ya valió queso. No, todavía se puede hacer algunos cambios que pueden ayudarnos a tener una mejor calidad de vida y tener un envejecimiento activo y saludable, ¿sale? Otro de los mitos por ahí que he escuchado dentro de la población con la que yo trabajo es que ya no se pueden aprender cosas nuevas. A veces se nos impone esta cuestión conforme vamos creciendo por el mismo ritmo de vida que socialmente es aceptado que llevemos. Es decir, que crecemos, nos casamos, tenemos hijos, nuestros hijos van a la escuela y al parecer los hijos son los únicos que pueden seguir aprendiendo. Sin embargo, hemos visto en los cambios generacionales que cada vez nos estamos preparando más en cualquier etapa de la vida, desde seguir con maestrías, doctorados, diplomados, ciertos cursos que ya no necesariamente te exigen el que tengas cierto título para que puedas cursarlos, como anteriormente se creía. Además de la neuroplasticidad que se puede generar en toda la vida y que se recomienda mucho en específico en la etapa de la vejez. Yo la neuroplasticidad se las explico a base de un arbolito. Vamos a tener un árbol que cada una de sus ramas es por donde se va a conducir la información de nuestro cerebro. Si alguna de esas ramitas de ese árbol se llegara a romper, con la neuroplasticidad y yo generando nuevo conocimiento para mi persona, son más ramitas o más oportunidades por las que tengo de que fluya la información, ¿sí? A grandes rasgos. Entonces, es una manera importante que todos debemos de considerar, ya que, como les decía, cada conocimiento que nosotros generamos día con día es una ramita por donde puede conducirse el conocimiento y puede, pues ahora sí que mermar de alguna manera el deterioro que yo puedo tener, ¿sí? O el tipo de síntomas que yo puedo tener en cierto tipo de enfermedades, ¿no? Otro mito que por ahí tenemos es que envejecer solo significa perder y también hay ganancias. Hay esa parte que ya todos conocemos y que es muy evidente, que es la sabiduría, la regulación emocional, la resiliencia y la claridad por ejemplo, en prioridades. Algunos no las tienen muy claras porque hay muchos roles muy establecidos dentro de las personas mayores, en específico dentro de las mujeres, que tenía que ser la esposa, ama de casa, que se tenía que quedar, o de pronto si no se casaron, algunas mujeres cuidar a algún familiar, ciertos roles muy marcados que condicionaron a que ellas tengan ese pensamiento de que la vejez
es un sinónimo de perder, ¿sale? Otro de los mitos es que la vida deja de tener sentido después de los 60. Y ese es un error que nosotros como población fuimos generando por estos mismos estereotipos que les imponíamos a las personas mayores. Los dejábamos completamente sin algún proyecto de vida y sin la esperanza de que ellos pudieran generar más conocimiento, de que pudieran generar sus propias ideas, de que pudieran generar un plan a lo largo de esta etapa de la vejez que sabemos que es mucho mayor que la que nosotros vivimos en las demás etapas de la vida. Entonces, esos son algunos de los mitos que yo he percibido por ahí y ahora lo que sigue es, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo voy a darle sentido a mi vida ya que llegué a ser una persona mayor? ¿Sí? No quiere decir, como ya lo habíamos visto anteriormente dentro del grupo de vanguardia, que por cumplir automáticamente 60 voy a despertar con un cambio diferente, voy a transformarme y demás. Son marcadores sociodemográficos que se tienen pues para establecer las etapas de la vida, ¿sí? Entonces, en esta última etapa, que por ahí hay varios autores y mucha bibliografía en cuanto a cómo se divide esa etapa de la vida, bueno, la dividen en diferentes, pero nosotros la vamos a considerar como la vejez en general, ¿sale? Porque ya hay unos que hablan de una vejez temprana, vejez media, vejez tardía, hay otros que le dan otro nombre, entonces, pues ahora sí que no, cada quien debe de tomar lo mejor de cada parte sin juzgar a estos autores, ¿sale? Bueno, en cuanto al propósito de mi vida, estudios demuestran que tener una razón para levantarse cada mañana alarga la vida entre 7 y 10 años, ¿sí? A diferencia que si yo estoy, pues ahora sí, nada más esperando que pase el tren, literal. Ya se me fue el tren, ya pues ya yo qué hago, aquí me voy a quedar. Y es donde nosotros como gerontólogos y personal en ciencias del envejecimiento tenemos que intervenir para cambiar esta perspectiva o esta manera de pensar de la población, que esta manera de pensar nos tiene un impacto socioeconómico a nivel de salud, ¿sí? El que las personas sean sedentarias, el que las personas ya no sientan algún propósito en su vida, nos tiene un impacto a nivel socioeconómico dentro ¿cómo se llama? Dentro del sistema sanitario de cada uno de nuestros países. Bueno, ¿qué preguntas me voy a hacer yo para encontrar un propósito? ¿Qué disfruto profundamente? ¿Qué quiero aprender aún? ¿Qué puedo aportar a los demás? ¿Qué sueño tengo pendiente? Porque algo que tenemos que considerar es que si viene un proceso de pensión o un proceso donde la persona mayor se va a reinventar porque cumplió cierto rol por cierto tiempo. O, por ejemplo, algunas personas no se les permitió desarrollarse o interrumpieron su etapa antes de crecer. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, a mí me ha pasado que muchas personas mayores se dedicaron, no sé, principalmente mujeres, se dedicaron al hogar. Empezaron a tener hijos desde muy, muy pequeñas, no tuvieron oportunidad de tal vez estudiar, no tuvieron oportunidad tal vez de emprender algo que ellas querían hacer y se truncó de alguna manera su desarrollo personal en toda su adultez. Llegan a la vejez, ya los hijos crecieron, ya no tienen tanta responsabilidad y qué es ahora lo que viene, ¿sí? El reto es reestructurar, volverse a conocer a ustedes mismos, qué es lo que me gusta, qué es algo que tal vez no sé si me vaya a gustar, pero dónde voy a probar ciertas cosas para saber cuáles son mis intereses, cómo me voy a desarrollar, cómo identifico yo como persona, cómo socializo con los demás porque tal vez mucha gente piensa que soy muy introvertida, pero a lo mejor ya a esta edad ya no soy tan introvertida, tal vez a esta edad
ya me interesa aprender otras cosas que de joven no me interesaban. Y esta parte es donde entra una parte del autoconocimiento para que identifiquen estos factores y no tengan miedo porque es una nueva etapa que se tienen que dar la oportunidad de crecer y desarrollarse en esa parte. Dentro de esta parte de la fuerza del propósito entra también lo que les decía, el emprendimiento en personas mayores, ¿cómo es que lo vamos a desarrollar? ¿Sí? ¿Cómo es que yo me voy a empoderar para yo poder generar ganancia o poder generar el dinero suficiente para poder sobrevivir? Porque una realidad también, no todo es color de rosa, una realidad también es que muchas personas mayores están sufriendo porque no tienen un sistema de seguridad social, es decir, no pueden acceder a un sistema de pensiones. Entonces, ¿cómo nosotros como profesionales vamos a hacer estos programas o vamos a empoderar a las personas mayores para que puedan empezar a tener estos emprendimientos que obviamente van a ayudar a su propósito de vida, ¿no? ¿Cómo voy a ajustar estas barreras que existen actualmente y demás? Bueno, hay muchas personas mayores y hay muchos estudios de personas mayores que emprendieron después de los 65, muchas que aprendieron a leer después de los 70, 80, por ahí donde yo trabajo, una señora de 85 años recién iba terminando el nivel de secundaria que nosotros utilizamos aquí en México, se le dio su certificado. Son programas que se hacen para que las personas puedan seguir cierto nivel educacional y ellos deciden. Hay algunos que empiezan desde niveles muy básicos de primaria, los que les interesa van aumentando cada vez el nivel a secundaria, bachillerato y algunos pueden llegar hasta un nivel universitario, pero son programas que se ofertan socialmente para el desarrollo de la población de personas mayores. ¿Sale? Ahora, otra cuestión que va a haber por ahí va a ser en cuanto a el estudio de la gerontología del desarrollo, cómo se van dando estos cambios durante todas estas etapas que me van a impactar dentro de la vejez que yo quiero, ¿sale? Ahorita nosotros, como generación joven, tenemos la oportunidad y tenemos los recursos de información para poder saber y estar conscientes que lo que estamos haciendo hoy en nuestras vidas va a tener un impacto en la calidad de vejez que voy a tener, ¿sí? Es decir, ya es bien sabido dentro de redes sociales, TikTok, lo que sea, que hay que mantenernos activos, que hay que tener una alimentación saludable, que hay que mantener ciertas relaciones sociales en cuanto a calidad, cómo las vamos a mantener y demás. Porque un reto que tenemos también como población joven es que somos un poquito más individualistas. Sin embargo, pues hay que redefinir estos roles, hay que ajustar las expectativas, reconstruir objetivos, aprender nuevas habilidades y pues dar nuevos significados a experiencias que ya habíamos tenido por ahí. ¿Sale? ¿Cuáles modelos teóricos fundamentan esto que les estoy diciendo hoy? Hay un modelo de logoterapia de Viktor Frankl que habla sobre el ser humano necesita un para qué para vivir. También está por ahí la teoría de selección, optimización y compensación de Baltes, que nos habla sobre cómo reorganizamos la vida para maximizar el bienestar. Y la teoría de Carstensen, que es más socioemocional y esta nos habla acerca de cómo priorizamos lo que nos da sentido cuando envejecemos. ¿Sale? Ahora, en cuanto a las dimensiones que vamos a tomar en cuenta para reinventarnos, nos vamos a ir, como les decía al principio, con la dimensión física. Por ahí moverse 150 minutos a la semana mínimo en intensidad ligera o moderada, ya dependiendo del ritmo que ustedes tengan en cuanto a al ejercicio que ustedes hacen, pues puede ayudar. El entrenamiento funcional para prevenir caídas, yo ya les había comentado por ahí
que un biomarcador actual es la cantidad de masa muscular que nosotros tenemos. Ya no tanto si vemos una persona flaquita o si vemos una persona un poquito más robusta, sino la cantidad de masa muscular que vamos a tener y cómo es que la vamos a desarrollar. Es un reto en la vejez por las condicionantes en cuanto a patologías, en cuanto a los medicamentos que se toman y se prescriben, pero es un reto que debemos de llevar a cabo y mantener activa nuestra población de personas mayores. Comer con conciencia, que son colores, fibra, hidratación, el profesional que prescribe esta guía alimenticia, que también esté consciente del contexto sociocultural por el que está viviendo la persona y en el que se desarrolló toda su vida. Era lo que les decía, si una persona nunca comió salmón, pues no le voy a recetar por el afán yo de que cumpla todos sus nutrientes, no le voy a recetar salmón si yo sé que no le gusta y es algo que está fuera del contexto de la persona, ¿sale? Prevenir justo está en revisar visión, audición, niveles de glucosa, presión arterial. Es un monitoreo y es responsabilidad de cada una de las personas estar en esta constante monitorización. Ahora, en la dimensión cognitiva, la importancia de la reserva cognitiva, que yo les decía, aprender algo nuevo. No tiene que ser necesariamente en temas de gerontología, no porque sean personas mayores, se tienen que especializar como nosotros en algún tema de adultos mayores o en temas de envejecimiento. Si es que no les interesa, pues pueden hacer otra cosa, pueden aprender a cocinar, pueden aprender algún idioma, pueden aprender algún oficio que pues obviamente se puede desencadenar en algún tipo de emprendimiento. Cualquier cosa que se les ocurra es válido aprender. Por ejemplo, aprender a usar la tecnología, ahorita herramientas de inteligencia artificial, y pueden ser desde temas muy básicos, desde cómo agregar un contacto en el celular, desde cómo identificar los mensajes o las maneras de extorsión que hay actualmente, porque es un tema muy delicado, que no muchas de las veces se les capacita a los adultos mayores y nada más decimos, ay, no, pues es que no le tienes que picar ahí. Es obvio que es un link donde te van a hackear o qué sé yo, pero a veces no es tan obvio, a veces hasta a uno le pasa, ¿no? Cierto tipo de extorsión que ahorita pues se ha presentado de varias maneras, ¿no? Actividades recomendadas que pueden ser rompecabezas, lo que ya conocemos, lectura en voz alta, voluntariado cognitivo, que es contar historias, dar tutorías, compartir cierto conocimiento con otras personas que son de la misma edad. En cuanto a la dimensión emocional, pues enfrentar estos duelos que muchas de las veces venimos arrastrando desde que estamos muy pequeños, que nunca les hemos dado la importancia o no se nos ha dado el tiempo de vivir estos duelos, enfrentarlos ahora para poder seguir con todavía el camino que nos falta. Estas transiciones de jubilación, las pérdidas que vamos a tener, que son inherentes, que evidentemente vamos a estar viendo pues día con día, ¿no? El perder algún amigo de grupo, el perder algún familiar, etcétera, los cambios en la salud, eh, identificar señales de alarma emocional, de aislamiento, por ahí la irritabilidad constante, que por ejemplo, si ustedes empiezan a convivir o tener una red social dentro de su contexto, cada uno de ellos puede ayudarles a identificar esta parte y saber tener empatía entre nosotros mismos, porque muchas de las veces también somos muy duros y normalizamos, solo me importa lo que yo siento, y cuando vemos a algún compañero que, no sé, en algún centro gerontológico la está pasando mal, somos muy egoístas y nos da pena de pronto acercarnos o de pronto nos es indiferente lo que le pase a la demás gente. Entonces también ser un poquito más empáticos en esta parte. Y obviamente la dimensión social y comunitaria,
que allí ya entran pues las instituciones que trabajan directamente con las personas mayores. En cuanto a participación comunitaria, nos va a aumentar la forma en que guiamos los proyectos que tenemos, ¿sí? Hay que saber escuchar a los grupos de las personas mayores. Los proyectos no pueden ser aislados. No quiere decir que yo como profesional en el tema tengo que dirigir totalmente el proyecto, sino considerar lo que realmente necesita la población y guiarlo de manera correcta, ¿no? Considerar cuál es la perspectiva que ellos tienen y yo con mi conocimiento profesional estructurarla ya con lo que yo sé, ¿no? Por ahí, no sé si sabían, pero la soledad es tan dañina como fumar 15 cigarros al día. Entonces, para que lo dimensionen, me refiero a esta soledad que no es por elección, sino que es una soledad que te impuso la vida por ahí, por diversas situaciones. Es dañina como 15 cigarrillos al día. Hay beneficios de grupos de baile, círculos de lectura, clubes, centros gerontológicos que empiezan a ser un poquito más accesibles para las personas mayores, al menos acá en mi estado. Y pues, ¿qué factores van a frenar o impulsar este nuevo propósito? Pues los mensajes generacionales que de pronto hay en las familias, como el ya siéntate, ya no hagas eso ya no es para ti, ¿cómo vas a estar haciendo el show allá en esos lugares? Te estás exponiendo, no sé qué, impidiendo el desarrollo de las personas mayores, ¿no? La falta de accesibilidad o espacios públicos adecuados también tiene que ver. Esto, pues les ha hablado mucho el arquitecto Benjamín en otras ponencias que ha tenido, y esto también va a frenar este desarrollo, ¿no? Y pues la brecha tecnológica, que era lo que ya hablábamos anteriormente, ¿sale? Entonces, ya nada más para cerrar, que por ahí le toca a mis demás compañeros para no llevarme todo el tiempo, pues que se queden con el mensaje de que más allá de los años, lo más valioso es la historia que nosotros seguimos escribiendo. No Ujú. somos como tal la edad que tenemos, somos las posibilidades que nosotros nos permitimos, ¿sale? Cada día es una nueva página y nadie más puede escribirla que nosotros mismos. Yo decido por mi vida, por lo que voy a hacer, por cómo me voy a buscar los recursos, porque no todo me va a caer del cielo. Y pues la vejez puede ser la etapa más libre, más auténtica y más sabia de la vida si nosotros nos lo permitimos, ¿sí? Dejando todas estas ataduras y buscando la compañía de las personas correctas que nos puedan impulsar, ¿sale? Y les agradezco mucho que me hayan dado estos minutitos para Te agradezco compartir yo la bastante. información. Espero que les haya gustado. No, buenísimo, Mañana buenísimo. nos vemos también en el panel. Sí, no, sí, claro, sí. Y justamente yo quería decirles también de que hay que recordar que Luz ingresó a la central a través de la red internacional número 2 porque en ese tiempo todavía no se había licenciado. Entonces era Efectivamente. estudiante y ella tuvo la iniciativa justamente de crear la red 2 porque yo tenía la idea, pero se plasmó con Luz, porque Luz lo hizo efectiva, porque dijo, sí, podemos hacer una red en la que puedan participar también los estudiantes, los técnicos, las personas mayores, y con ella hemos creado la red número 2, así, es así. Y sigue Efectivamente. siendo la coordinadora. Muy Ahí bien. vamos al pasito retomando lo de la red. Bien, entonces también con mucho gusto también voy a presentar a, a Judith Ávila. Bueno, acá tengo sus datos de presentación. A ver, bueno, muy bien. La magíster Judith Adriana Ávila Salas es licenciada también en gerontología, al igual que Luz, y también tiene una maestría en psicoterapia, certificada también en educación emocional, hipnoterapia y programación neurolingüística. Tiene 16 años de experiencia ya trabajando con personas mayores. Muy bien, y para decirlo también, ella es nuestra subdirectora académica de la Central Gerontológica Internacional
y la coordinadora académica de Vanguardia Gerontológica. Aplausos para Puy. Adelante. Pasa, Gracias, Luigi. pasa, A compartir, no, Luigi, no, muchas también. gracias. Ya, ya. Sí. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Ujú, Y qué gusto estar aquí hoy en un aniversario más. 12 años se dicen fácil, pero la verdad es que es una trayectoria muy, muy importante, con mucho trabajo, con muchos compañeros. Realmente somos muchos en la central gerontológica. Y bueno, algunos se van, otros llegan, algunos permanecen, pero es muy importante y que a través del tiempo te vas encontrando con algunos compañeros en el camino. He ujú, tenido la oportunidad hace no mucho de compartir, por ejemplo, con el doctor Robinson Cuadros, en ujú, línea, desde luego, él desde Colombia, yo acá en la Ciudad de México, en la Universidad del Valle de México, en la ciudad de Toluca. Y es grato de pronto, ¿no? Encontrarnos en esos lugares sabiendo que pertenecemos a la misma central, ¿no? ujú, Entonces es muy ujú, bonito compartir, coincidir. Y yo te felicito, Luigi, porque sin duda eres el pilar de esto, ¿no? De estos 12 años y que espero que sean muchísimos más, ujú, que cada vez también haya más integrantes en la central y que cada vez más la gerontología tenga un fin común, que es justamente el bien para los adultos mayores, el bien para la ciencia y el bien para nosotros mismos como profesionistas y como personas. Pues el día de hoy agradezco la oportunidad, voy a presentarles un tema ujú. que no se trata mucho, que no se habla mucho No y importa, importa. que finalmente atañe también a personas adultas mayores. En la presentación que comparte de repente Luigi, Ujú, puso un título que me gustó, yo le di uno y él completó y se llama Heridas silenciosas, adicciones en las personas mayores. Y bien, ahora sí que bien que sí, porque la verdad es que las adicciones son algo silencioso en los adultos mayores. Es algo que incluso llegan a preguntarse o llegan a espantarse diciendo adicciones a mi edad. Pues sí, aunque no lo creamos, porque finalmente las adicciones pues son un fenómeno que afecta a personas de todas las edades. Es más habitual vincular los consumos con la juventud. Sin embargo, nos enfrentamos a una realidad que justo porque no queremos aceptar o porque no queremos saber que existe, está totalmente invisibilizada. Y esto, pues necesitamos poner atención en ella, porque sin esa atención no podemos hacer nada. Y estoy hablando de atención tanto de la población en general como de nosotros como profesionales. Si nosotros, por ahí hay un dicho que dice, si no lo veo, no existe. Y es verdad. Si nosotros no vemos que existen las adicciones en los adultos mayores, pues hacemos como que no existe. Y vamos a ver más adelante la realidad de que existe. El hecho de que haya una mejor calidad de vida hoy en día, un desarrollo de recursos sociosanitarios, pues ha permitido que la población en general en el mundo, pues alcance una vida o un periodo de vida más largo, ¿no? La longevidad ha ido en aumento cada vez y esto ha provocado que personas que llegaban a los 45 años, 50 con alguna adicción, pues continúen con ella. Pero no solo es que continúen, sino que muchas veces aparecen las adicciones que pueden surgir por diversos factores sociales, económicos e incluso sanitarios que interrelacionan y se pueden diferenciar según sea el género, es decir, para hombres y para mujeres. En los adultos mayores sucede algo muy curioso. Si bien no tenemos una buena imagen de lo que es el envejecimiento o las personas mayores, pues con mayor razón sufrimos de un estigma social si esas personas cumplen o tienen alguna adicción.
Entonces, imagínense, o sea, no solo tienen una estigmatización social por ser mayores, sino también por ser adictos. Y en el caso de las mujeres es peor, ¿no? Porque para ellas está como más vetado el tener una adicción. Para ellas no solo es ser mayores, sino es ser mujer y también tener alguna adicción. Entonces, eso hace que de pronto no se pueda tratar el problema porque no lo reconocen, porque no lo admiten. La vergüenza muchas veces hace que lo oculten y que retrasen esta solicitud de ayuda, especialmente las mujeres. Pese a que existe desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, aquí en México, especialmente en la Ciudad de México, algunas redes, algunos lugares, algunas instituciones que han realizado investigaciones para conocer el nivel del consumo de alcohol y de otras sustancias como tabaco, drogas ilícitas o incluso medicamentos. No existe como tal un estudio en el que incluyan población mayor, por ejemplo, a 69 años. Generalmente los estudios que llega a ver se han cortado entre los 60 y los 65 años. Estas investigaciones para personas mayores de 69 años hacen, más bien, el que no existan estas investigaciones hace que se carezca de información sobre factores de riesgo o sobre la carga de una enfermedad en este grupo. Sin embargo, al darse cuenta que esto no existía, un grupo de científicos realizó un estudio sobre la prevalencia y factores asociados al consumo de tabaco, alcohol y drogas en una muestra de población de adultos mayores aquí en la Ciudad de México. Y este estudio arrojó datos muy interesantes. Tomaron una población de personas adultas mayores de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y de un total de 2.500 adultos mayores, solo 2.098 quisieron responder la encuesta. Esta investigación se hizo a través de una encuesta en donde la población, 2/3 partes de la población eran mujeres, 1/3 parte eran hombres, y los resultados son muy interesantes. En una población, la población entre 69 y 79 años de ese grupo que analizaron era el 66.2%. El 48% estaba casado en unión libre, quiere decir que vivía con alguien. Tenían estudios de primaria incompleta o menos, lo cual quiere decir que es una población que no tenía mucha educación. Y aquí hay un factor importante que nos da una información. Si las 2/3 partes de la población eran mujeres y el 41% tenía estudios de primaria incompleta o menos, estamos hablando de que todavía tenemos personas, como decía Luz, que por alguna razón no pudieron estudiar. En algunos casos es por economía. Hay gente que eran familias tan grandes que tuvo que haber trabajado desde muy joven. En otros casos porque la mujer pues tenía el estigma de que era para cuidar o para el hogar y entonces pues ellas no iban a la escuela. Y entonces tenemos este nivel de educación, primaria incompleta o menor. Luego tenemos personas, el 70% de dicha población recibe 4 salarios mínimos o menos como pensión, ¿no? Aquí en México la seguridad social no la tiene todo mundo, solo algunas personas que trabajaron bajo ese régimen y entonces es una población muy pequeña y que además recibe una pensión muy baja, ¿no? Eh, Cuentan de esa población, 80% de las personas cuenta con una seguridad, que esto no es muy bueno, como decía Luz, hay quienes no lo tienen y esto es importante. 79% reporta no necesitar ni tener un cuidador.
es decir, quiere decir que esas personas son independientes. 23% de esa población, y esto es un dato muy bajo, reporta una salud excelente. Pero aquí hay un dato curioso también. 23% reporta salud excelente, pero 60% tiene por lo menos una enfermedad diagnosticada por algún médico. Entonces quiere decir que no todas las personas saben que cuentan con alguna enfermedad. Y esto es muy, muy común porque muchas veces no asisten a consultas o porque no tienen seguro o porque no tienen la economía para un médico o bien porque hay casos en los que les da miedo saber qué tienen o que les confirmen algún diagnóstico. Pero de estas personas y de esta población, vamos a ver que el 65.3% ha consumido cuando menos una vez en su vida alcohol. 45.4% alguna vez en su vida ha consumido tabaco. Y 3.5% ha consumido alguna vez en su vida alguna droga diferente a las anteriores. El 15.8% de los hombres ha consumido alcohol o consumió alcohol en el último año de que se hizo la encuesta y 4.4% de las mujeres. Y aquí hay un dato curioso o que nos da una información importante y no es que las mujeres consuman menos, es que las mujeres reportan menos o lo niegan, ¿no? Aquí no es que sean más los hombres que consumen, sino que puede ser que lo estén negando, ¿no? De alguna manera. El consumo de tabaco en los últimos 12 meses, 1 de cada 10 de los que contestaron, y en otro tipo de drogas, 1 de cada 100. Y esto pues nos va arrojando algunas variables asociadas. De acuerdo a los resultados que nos presenta este estudio, resulta que una de las variables es el sexo, es decir, el sexo masculino es el que más consume, pero aquí vuelvo a insistir en esta parte, probablemente no sea un dato confiable o real, porque no es que sean los que más consumen, es que son los que más lo dicen, por el estigma que existe y porque en personas adultas mayores, pues no es bien visto o que fumen o que tomen, ¿no? Hoy en día, pues ya está como más aceptado, pero en esa época difícilmente. La economía es una variable importante. Si son personas con más de 4 salarios mínimos, pues seguramente tienen para comprar cigarros o alcohol, que la verdad es que hoy en día son bastante caros, ¿no? Entonces no a cualquiera le alcanza para poder comprarlos. Personas que reportan presencia de una o más enfermedades diagnosticadas. Y esto es muy curioso, porque en vez de que sea una persona con una enfermedad y que se cuide, no, al contrario, esta frase decía, si de algo me he de morir, es muy aplicada en estos recursos, ¿no? O sea, si ya me diagnosticaron una enfermedad y me voy a morir, pues vivo la vida como yo quisiera. Y entonces tenemos un problema de adicción. Personas con niveles de estudios un poco más elevados. Esto a mí en lo particular me da la información de que en los niveles un poco más elevados de educación, hablamos de secundaria, preparatoria, incluso licenciatura, existe más la sociabilidad. Son más personas que se reúnen a convivir, a la comidita, a la fiestecita. Personas de un nivel más bajo de educación, no es que no se reúnan, es que simplemente o tienen que estar cuidando su economía o tienen que seguir trabajando para hacer ciertas cosas, para poder subsistir. Y entonces no les es tan fácil que ellos puedan mantener una adicción como estas. Por otro lado, en la cuestión, y lo anterior era referente al alcohol.
Referente al tabaco, a los cigarros, pues por supuesto una de las variables asociadas es sexo masculino y personas con un mayor ingreso. Y eso es debido pues a lo que cuesta, ¿no? Y algo muy curioso es que la prevalencia en el consumo de sustancias es mayor en hombres, con excepción de las drogas médicas, que es mayor entre mujeres. Y esto a mí me lleva a que estos resultados me llevan a pensar que verdaderamente en mujeres es más fácil consumir la pastillita, que si para el dolor de cabeza, que si para conseguir dormir, que si para relajarme, que si para... Los hombres generalmente, cuando menos en México, yo me he encontrado a través de mi práctica, muchos señores que no les gusta ir al doctor. ¿No? Que a los hombres, señores que dicen, no, 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 yo así estoy bien, a mí no me den medicinas. O van al doctor y les recetan, pero no se toman el medicamento. En cambio, las mujeres sí. En las mujeres es más factible que si les duele la cabeza, corran por la pastillita, que si les duele esto, corran. O se andan incluso recetando entre ellas, ¿no? Ah, es que mi comadre me dijo que esto era buenísimo, y se lo toman, ¿no? La automedicación es impresionante. Y si la comadrita le dijo, la vecina, o cualquiera, o lo oyó en la tele, o lo que sea, se lo toman. Entonces, por eso es que la prevalencia de consumo de drogas médicas es mayor en mujeres. Por otro lado, vemos que a nivel Ciudad de México, el consumo de sustancias en adultos mayores disminuye comparado pues con el consumo en los jóvenes, ¿no? Pues no hay esa, digamos, prevalencia, pero no quiere decir que no exista, no quiere decir que no haya. Y a nivel mundial, si bien las cifras exactas son difíciles de obtener, porque no existen estudios, se estima que hay una parte significativa de la población que experimenta problemas principalmente con sustancias legales y medicamentos recetados. Es decir, las sustancias que le llamamos legales, estamos hablando de alcohol, de tabaco y los medicamentos. Entonces, a nivel mundial, yo les acabo de presentar un estudio realizado en la Ciudad de México, pero a nivel mundial tenemos las cifras muy similares. A nivel mundial, también las sustancias más comunes son alcohol, que es una sustancia pues que hace que la conducta, o más bien la conducta de consumir alcohol sea desde temprana edad, ¿no? Y que por muchos años pueda durar y por eso lleguen a la vejez muchas veces ingiriéndolo. Por otro lado, como les mencionaba, de pronto las cuestiones socioemocionales, socioeconómicas, hace que se pueda existir o empezar una adicción. Y lo más común para que pueda existir una o comience una adicción son los duelos. Las personas mayores empiezan a vivir ya cada vez más duelos, empiezan a perder amigos, empiezan a perder familiares, pareja, y eso hace que se recuperen menos rápido y que muchas veces se refugien en alguna sustancia. El otro factor de riesgo muy importante para las drogas en adultos mayores, sobre todo esta del alcohol, pues es la soledad, como decía Luz, esa soledad eh, no escogida, no voluntaria, ¿no? Que se va dando por diversas causas por cuestiones de movilidad, ¿no? De que los hijos se van a otro país, a otra ciudad, porque ya perdí a mi pareja, porque incluso personas, yo he tratado con personas que de pronto su carácter no les ayuda mucho a congeniar, a fomentar esas redes de apoyo y se van quedando solos. Y entonces en esa soledad, pues van refugiándose en alguna de estas drogas, ¿no? Alcohol, tabaco o alguna droga ilícita muchas veces. Otro factor
puede ser los cambios de roles. De pronto, el no recuperarnos de una jubilación, el no aceptar que ahora ya no somos a lo mejor una persona reconocida, que ya de repente me quedé solo en mi casa, solo haciendo ciertas actividades, nos va haciendo que busquemos refugio en otras situaciones como lo son las drogas. Pero la pregunta sería, ¿solo existen estas drogas? Hemos estado hablando de sustancias. Y no, la realidad es que existen muchos otros tipos de drogas. Por ejemplo, o más bien de adicciones, no tanto de drogas, sino de adicciones. Podemos hablar de adicciones al juego, ¿no? Aquí en México últimamente el número de personas mayores que apuesta ha aumentado porque ahora incluso por teléfono puede entrar uno a casinos, ¿no? Aplicaciones de casinos y apuestan y es impresionante. Y a lo mejor hay personas mayores que dicen, no, pero yo no manejo el celular. Pues aprenden, aprenden porque aprenden y les gusta, ¿no? Eso se vuelve una adicción, ¿no? Lo que le llamamos ludopatía. El mismo manejo del teléfono se ha vuelto últimamente una adicción y no solo en jóvenes. Volvemos a esta parte. Si un factor de riesgo es la soledad, ¿en dónde me refugio? Pues en el teléfono, en el celular. Entonces se ha vuelto una adicción. Pero hay otra adicción bien, bien importante y que igual puede darse desde la juventud o se puede dar en la vejez y es la adicción a la comida. ¿Por qué? Porque muchas veces la comida nos produce un gran placer y si yo me siento solo y si yo me siento estresado o me siento con cierta depresión o ansioso, pues empiezo a comer, a comer, a comer. Me refugio en los alimentos también. Entonces, eso sabemos que también hace un gran daño. Y que además existen estudios que dicen que, por ejemplo, el azúcar llega a ser más adictiva incluso que alguna droga como la cocaína, ¿no? Estos estudios ya están realizados y genera cierto tipo de adicciones y a veces ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos. Pero por supuesto, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos con frío, ¿qué buscamos? Sobre todo aquí en México, ¿no? Ahora sí que mis compatriotas no me lo podrán negar, ¿no? Un chocolatito, ahora viene diciembre, un ponchecito, un pancito, buscamos todo lo dulce, no buscamos una ensalada, ni buscamos una fruta, ni mucho menos, buscamos cosas, hasta decimos, ay, me antoja algo rico, porque hace frío. Entonces buscamos ese tipo de cosas. Nos refugiamos en los alimentos. Por otro lado, pues también existe la adicción al peligro. Hay muchas personas, ¿no? Que de repente, que más que el peligro, yo digo que es a la adrenalina, lo que hace que se vuelva adictivo esto. La situación es ponerse en peligro. Y eso no se acaba con la juventud. Hay muchas personas mayores que siguen experimentando situaciones de peligro, ¿no? Entonces, se vuelve una adicción. Y así hay muchas, ¿no? A la tele incluso. Hablaba hace rato Luz de tener un proyecto de vida, de cumplir quizá con sueños no cumplidos con anterioridad, de hacer actividades, pero hay muchas personas que ya no, que se jubilan y se quedan en su casa viendo la televisión todo el día y se vuelve una adicción, ¿no? Entonces, realmente adicciones existen muchas. Lo peor es no darnos cuenta que existen, no darnos cuenta que las tenemos y como no nos damos cuenta, pues nos olvidamos de ellas y las dejamos a un lado y no estudiamos, no investigamos y no proponemos, ¿no? Porque como gerontólogos, pues sería el trabajo que tendríamos que hacer. En esta atención centrada en la persona, en esta atención de acompañamiento, en esta atención ayudando de alguna forma a buscar redes de apoyo, pues tendríamos que investigar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué tanto puede haber en una persona mayor algún tipo de adicción que pareciera normal o que pareciera bueno, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo y no debemos de olvidarnos
que existe. Tenemos que tomarlo en cuenta, focalizarlo para poder ayudar. Y bueno, pues esta es mi participación y el objetivo era hacer conciencia de que Qué existe, bueno. hacer conciencia de que tenemos mucho trabajo que hacer como gerontólogos. Así Nuevamente, es. Luigi, muchísimas gracias por la Gracias, invitación muchas y gracias, Judith. muchas felicidades por estos 12 años. Sí. Bueno, sí, pues, agradeciendo mucho a Magíster Judith Ávila Salas, nuestra subdirectora. Así que, bueno, ahora pasamos a nuestro tercer ponente del día de hoy, el doctor Marco Antonio Cubillo, que también ya se ha integrado también al grupo Vanguardia Gerontológica, ¿ah? Y va a ser parte también de nuestro consejo consultivo, ¿ah? Bueno, el doctor Marco Antonio Cubillo es médico cirujano, especialidad en medicina de rehabilitación y el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación y por la UNAM. También tiene una maestría en gerontología social y estrategias de atención al adulto mayor. También especialidad en ciencias de la complejidad. Obtuvo el grado de doctor en pensamiento complejo por la multidiversidad Mundo Real Edgar Morin y por la California University. Así que es una amplia trayectoria y muy importante del doctor Marco Antonio Cubillo y sobre todo un gran amigo también. Muchísimas Está gracias, Luigi. integrándonos. Bueno, Gracias, entonces, gracias. Y pues antes de empezar, desde luego felicitarte, ¿no? Felicitarte a ti, a todo el equipo, pero muy en particular, pues tú eres el eje de este proyecto. Me sorprende de dónde sacas tiempo para estar tan metido y haciendo tantas cosas. No sé si ahí en Perú los días duren más de 24 horas. Tengo serias sospechas porque de otra manera no sé cómo te da la vida para hacer tantas cosas, pero muy orgulloso de participar, encantado de participar y agradecer como siempre tu invitación. Yo sí quisiera presentar, tengo una presentación, si me lo permites. claro, Voy a, ya te envié la solicitud. ya lo... Ok, y está aquí. Voy a compartir y si me lo permiten voy a poner pantalla completa y voy a reducir mi ventanita para no verme. Y bueno, pues simple y sencillamente, después de lo que escuché ayer, en donde se trataron temas como lo importante que es seguir aprendiendo, lo importante que es considerar la dieta, por ejemplo, lo importante que es que hagamos una buena evaluación integral de cómo estamos envejeciendo. Y después de escuchar a Luz, lo importante, me encantó una palabra que es reinventarnos, esa necesidad que tenemos de reinventarnos. Y agregaría yo otra de la que voy a hablar ahorita, que es la palabra vigencia. Me parece que hoy tendríamos que pensar que más que se nos califique por ser productivos, tendríamos que pensar más en mantenernos vigentes, lo cual seguramente es lo que precisamente nos dice que es importante seguir manteniendo esa capacidad de adaptación y esa capacidad para emprender proyectos, lo cual no se acaba. Ahora sí, como dicen aquí algunos comentaristas deportivos, esto de la vida no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Y entonces, pues Así hay es. mucho que tenemos que hacer. Y desde luego la plática de Judith, donde visibilizas este tema tan importante de las conductas adictivas, yo quizás lo enfocaría más como una serie de conductas adictivas que pueden caer en las sustancias o en toda esta serie de situaciones que efectivamente están escalando en todos los grupos de edad. Entonces, de alguna manera, y tomando en cuenta lo que ayer se platicó y las maravillosas exposiciones de quienes me antecedieron el día de hoy, felicidades tanto a Luz como a Judith, bueno, pues creo que de alguna manera trataré de englobar mucho de lo que ya se dijo en esta plática, en donde todos ustedes lo saben, hoy se habla mucho de esta nueva longevidad, de esto que entendemos como la nueva longevidad. Y ahí tienen, por ejemplo, un par de abuelos, es mi esposa Rosy y yo, presumiendo nieto, y que nos está haciendo que nos sintamos realmente más que realizados y viviendo una serie de nuevas experiencias que entendemos no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir. Eh,
Esto lo quito. Entonces, ¿qué es la nueva longevidad? A ver, para algunos empiezan así. Hace poquito alguien decía, ¿y a quién se le ocurrió hablar de nueva longevidad? Pues que había una vieja longevidad. A ver, platicando con algunos de los promotores de esta manera de pensar, de esto que para algunos es la construcción de un nuevo paradigma, en realidad de lo que estamos hablando es de que nos estamos dando desde diferentes puntos desde diferentes ciencias, desde diferentes disciplinas, en diferentes partes del mundo. Lo que estamos pensando es que hablar de longevidad lo tenemos que hacer desde otro punto de vista, con una mirada, con una perspectiva y sobre todo con la posibilidad de construir una nueva forma de ir anticipando el camino que en promedio casi todos los seres humanos hemos de recorrer. Esto me viene y traigo a la luz lo que apenas comentabas, Luz, en el sentido de hablar. En realidad hablaste mucho de lo que es la teoría del curso de la vida, ¿no? Que es algo que en gerontología pues hoy tiene un peso muy importante y que nos damos cuenta de la importancia de saber vivir cada etapa de la vida y que en eso, y muchas veces eso nos permite aproximarnos a por qué cuando somos mayores somos como somos, ¿no? Me parece que eso es fundamental. También es un hecho que si algo caracteriza el envejecimiento, pues es su heterogeneidad, ¿no? Cada quien envejece de manera distinta. De aquí que coincido también con esto de decir que tú no puedes medir a la vejez solo por el número de años que has cumplido. Y hoy sabemos claramente que hay diferentes maneras de evaluar cómo estamos envejeciendo, que no es solo con la edad cronológica, quizás sería hoy mismo, uno de los factores que menos nos ayuda porque tendríamos que hablar más del envejecimiento biológico, y esto precisamente es bien heterogéneo entre todos los seres humanos, es algo que nos caracteriza, y algo muy importante que es la percepción que tenemos de cómo estamos envejeciendo. Entonces, es un hecho que envejecemos. También hay toda una corriente hoy que habla de esto de la medicina antienvejecimiento, que vamos a vivir 1000 años y eso. Gente muy seria que está trabajando en ver cuáles son las claves del envejecimiento y cómo en un momento dado pudiéramos detenerlo o hasta revertirlo. No dudo que lleguemos a esto. Yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a esto. Pero también veo que hay todo un grupo en donde pues de esto gana y gana mucho dinero, ¿no? Tratando de hablar de lo que es de ese mito o de esa aspiración por ahora utópica de que nunca vamos a envejecer, de que podemos dejar de envejecer y podemos vivir para siempre. Bueno, es una aspiración, pero pues creo que todavía estamos lejos de eso. Y hoy, en el siglo XXI, hoy en noviembre del 2025, pues ¿qué creen? Vamos a seguir envejeciendo y nos vamos a morir. Eso sí tenemos una clara certeza. Entonces, al final de cuentas, esta parte de la nueva longevidad, como decía, es una manera, es una perspectiva de tratar de que nos veamos saludables e independientes a lo largo del tiempo, que tiene que ver con el concepto de envejecimiento exitoso y saludable. Y entonces acá creo que la buena noticia es que precisamente, y me encantó también algo que decías, Luz, en el sentido de hoy la misma generación de jóvenes tiene que saber que mucho de cómo se comporte hoy se reflejará en las siguientes etapas de su vida, incluyendo la vejez. Entonces, hablar de una nueva longevidad, de alguna manera sí es una postura optimista, digamos, amable, cuando hablamos de los años que nos está tocando vivir, pero entendiendo que también cambiamos a lo largo de la vida y que por supuesto que hay pérdidas, o sea, no es una idealización del envejecimiento, que eso te lo he escuchado muchas veces, Luigi, que dices, que lo has dicho, a ver, cuando hablamos de que hay que vivir de manera optimista, reivindicando todas las cosas buenas que nos pasan en la vida, también es un hecho que no se trata de idealizar. El envejecimiento, por supuesto que también tiene sus pérdidas.
Aquí lo que tratamos de ver es también ver las ganancias que nos da, ¿no? Entonces, a mí me parece, y creo que en eso coincido con muchos de quienes estamos, digamos que nos hemos subido a esta corriente de gerontológica, de que finalmente lo que hablamos cuando hablamos de nueva longevidad, a ver, pues es que tenemos una oportunidad única que se está dando en el siglo XXI, ¿no? Que esa es nuestra época, la que nos toca vivir. Yo siempre he pensado, cuando escuchamos el discurso de algunos adultos mayores, cada vez lo escucho menos, lo escuchaba más de mis padres, que hablaban, es que en mis tiempos, en mi época, y yo veo que hoy cada vez más gente, incluso de mi edad, empezamos a pensar que nuestra época no fue hace unos años, nuestra época es hoy. Así El es. hoy es lo que marca cuál es tu época, ¿no? Y sí tenemos que reconocer que ninguna generación a lo largo de la historia de la humanidad ha vivido tanto como nosotros. Y eso está haciendo que envejezcamos de una manera distinta como lo hicieron las generaciones anteriores. Creo que eso es algo muy importante. Cuando vemos ejemplos como este hombre, que, bueno, no sé a ustedes si les gusta el rock y les gusta el pop, bueno, cuando vemos a este tipo que tiene 80 años y que sigue llenando estadios y escenarios, pues nos damos cuenta que muchos, y además acaba de ser papá, otra vez, porque no sé cuántas veces ha sido padre este hombre, pero al final de cuentas nos damos cuenta que la longevidad no es solo vivir más, sino es vivir integrados, plenos y, ojo, protagonistas, que tiene que ver con esto de la vigencia y tiene que ver con esto de reinventarnos, como bien lo comentabas, Luz. Entonces, creo que lo que tenemos, no, que no podemos perder de vista, y es lo que nos dice la nueva longevidad, es que tenemos que tratar de vivir en plenitud personal, lo cual tiene que ver efectivamente con preguntarnos no solo por qué vivimos el tiempo que nos toca vivir, sino para qué lo queremos vivir. Y en ese sentido, me parece que una sociedad que tenemos que entender también cómo se está cambiando, están cambiando la estructura social y hoy podemos ver que cada vez somos más los adultos mayores, las generaciones que vienen, esos chicos, yo doy clases en la universidad y muchos de mis alumnos están cursando una licenciatura o un posgrado. Y cuando les hablo de esto de la inversión, de la pirámide poblacional, siempre les pregunto, ¿y saben quién tiene la culpa? Y todos se quedan así expectantes. Y los señalo y les digo, ustedes, porque ustedes son esa generación que hoy ocupa el grueso de la población, analizándolo por grupos etarios, que cuando lleguen a los 60 van a ser la generación más numerosa de todas las que vienen detrás. Se quedan así viendo y empiezan a reflexionar y les digo, bueno, entonces si les va bien en la vida, llegarán, porque si les va mal, ni siquiera llegan. Porque también muchos, cuando les preguntas si quieren llegar a viejos, te dicen que no. Y cuando preguntas por qué, pues te describen precisamente a la estructura de una persona envejecida, dependiente y con cualquier cantidad de achaques, ¿no? Entonces, precisamente la nueva longevidad vamos a entenderla como un nuevo paradigma que va más allá de la salud y el bienestar. Y como dice, esto lo rescato, esta frase se la robé a un buen amigo, Diego Bernardini, que es uno de los grandes promotores de esta manera de pensar. Él dice, y lo cito textual, es una visión de 360 grados, ¿no? Y entonces es una visión que nos permite colocarnos a quienes tenemos más de 50 años, entendiéndonos como personajes para ejercer un fuerte protagonismo desde lo social, desde el consumo, desde la producción de servicios e incluso hasta en cuestiones de gobernabilidad. Cualquier cantidad de estudios hay en donde nos dicen que varios de los CEOs o directores de grandes empresas o de empresas simplemente más exitosos son los que se sitúan en la franja de entre los 60 y 70 años de edad, que son quienes tienen la mayor capacidad de enfrentar y resolver problemas. Y esto es lo que tenemos que hablar. Bien decían, hoy sabemos que a partir de que, digamos, oficialmente alcanzas la vejez, cuando cumplimos 60, cuando cumplimos 65, dependiendo de donde lo estemos hablando, tenemos 20 años para poder seguir viviendo con una calidad de vida buena.
independientes y haciendo lo que nos gusta hacer, tomando nuestras propias decisiones. Y esos somos más del 85% de las personas mayores, digamos. Sí, va a haber una franja donde, bueno, va a haber una salud mermada, producto del mismo envejecimiento, pero normalmente estos años de dependencia lo que está pasando es que se van desplazando, porque estarán de acuerdo conmigo que de todas las etapas de la vida, la que realmente se ha prolongado es la vejez, ¿no es cierto? Entonces, me parece que si tomamos en cuenta todo el aporte que podemos hacer las personas que vamos ganando años y la influencia que estamos ejerciendo en los diferentes contextos sociales, es ahí donde eso es lo que creo que trata de resaltar este tema de la nueva longevidad, que repito, es una oportunidad única y que no gozaron las generaciones que nos antecedieron. Eh, y esto es importante, es un privilegio porque además hoy entendemos la importancia que tiene el cambiar un estilo de vida, el tener una actitud positiva, pues para poder vivir realmente y aspirar a un envejecimiento exitoso y saludable. Esto no quiere decir que no debamos de reconocer que hoy día muchas personas mayores sí tienen una seria desventaja porque aún estamos ubicados en una sociedad que piensa, gestiona y estructura en los marcos referenciales del siglo pasado. El siglo pasado te decía, tú lo que tienes que hacer es, eres niño, después vas a estudiar, vas a trabajar y te vas a jubilar. Mm. Eso era lo que se entendía y ese es un modelo del siglo pasado y si nos vamos quizás hasta un poco más atrás. De aquí que hoy, si se nos va a calificar por la productividad, regreso a mi comentario inicial. Más bien tendríamos que pensar en la vigencia y en lo productivos que tendríamos que ser y la capacidad que tendremos de tener, las capacidades que tendremos que fomentar para prolongar esta vida vigente, que nos permita vivirla con intensidad, amar lo que hacemos, tener un propósito, vivir Mm. en comunidad. Y bueno, si vamos a seguir con ese curso de vida rígido, en donde casi casi te jubilas y donde la gente interioriza que no se jubila de un trabajo, sino se pareciera que se jubila de la vida, lo cual incluye a lo mejor sentir que, pues ya te jubilas hasta de ejercer tu sexualidad o de pensar que tú como viejo solo puedes ejercer el rol de abuelo cuando ni siquiera lo eres, pero te llaman abuelo por el solo hecho de pintar canas. Pues son cuestiones que tenemos que ir rompiendo, son estigmas, son paradigmas del viejismo, del edadismo que tenemos que ir contra de ellos. A veces pareciera que el dato de la edad es el indicador que nos ancla en eso, en una serie de categorías rígidas, dentro de un esquema social que precisamente es lo que tenemos que hacer los gerontólogos, ir rompiendo este esquema social. Para terminar, solo lo diría en algunas cuantas diapositivas. Diría, a ver, ¿cuáles son las rutas para esta nueva longevidad? Yo puedo resumirlas en estas 5. Primero, la vigencia, la salud integral, la sexualidad del placer, la economía de la longevidad, el propósito y la comunidad. Me explico. Cuando hablo de vigencia, me refiero a que hoy debemos de ocuparnos hoy debemos ocuparnos y aprovechar los espacios que tenemos a nivel social, cultural o económico y hacer escuchar nuestra voz, nuestra presencia dinámica y sobre todo hacernos visibles. Esto es algo importante. Tenemos que seguir ejerciendo las capacidades que tenemos y no dejar de hacerlos solo por el hecho de pintar canas. La salud integral es fundamental, ya ayer se habló muchísimo de esto, no me voy a extender, ya en algunas otras presentaciones se ha hablado un poco más largo de esto, pero es un hecho que la salud integral implica el mantenernos activos, mantener activo nuestro cuerpo y nuestro cerebro, el cuidar lo que comemos, muy importante, hoy lo han platicado ustedes muy bien, el mantener el contacto social, un contacto social sano. Cuando pongo la palabra eficiente me refiero a un contacto social que me permite hacerme sentir bien por saber con quién convivo. Porque también hoy estarán de acuerdo conmigo, se habla mucho de que a veces puedo vivir con alguien en completa soledad, ¿no?
Hay una canción por ahí de Fito Páez y Sabinas, ¿no? Que una de sus frases dice, vivir contigo es estar solo 2 veces. Híjole, me parece que es el peor reproche que le puedes hacer. Y esto tiene que ver con esta situación de también fíjate con quién te juntas, ¿no? Y sí, sí hay gente que es terriblemente negativa y que a veces les llamamos personajes tóxicos, que tampoco nos ayudan, ¿eh? A no vivir en soledad. También esto habría que pensar. Y el descansar, que todos sabemos que eso también es fundamental. Ahí podremos hablar toda una sesión de la importancia del descanso, ¿no? Eh, ¿Por qué resalté esta parte de la sexualidad? ¿Es lo más importante en la vida? Pues no lo sé si sea lo más importante, pero probablemente es de las cosas que más nos generan placer. El cerebro humano está diseñado para buscar placer. Punto. De ahí lo que muy bien decías, Judith, en el sentido, cuando hablabas de conductas adictivas y cuando hablábamos de, por ejemplo, buscar placer en la comida, pues sí, y es que en el cerebro cada vez que sentimos placer, pues hay toda una cascada de neurotransmisores que nos permite precisamente sentir ese placer. Y ahí vienen las descargas de dopamina, serotonina, glutamato y wow, y le pega ahí justo donde nos gusta, en la amígdala, donde se generan las grandes emociones y que hasta nos nublan el ver otras cosas. Claro que por eso buscamos lo que nos genera placer. Y algo que nos puede generar un placer es la sexualidad. Y me parece importante hablar de ella, solo someramente, porque me parece que unas facetas del ser humano en donde más tabúes existen, ¿no? Y creo que cuando tú liberas esta parte y la vives desde luego de una manera sana, permites con esa sola conducta derrumbar muchos tabúes y edadismos, cuando lo hacemos desde luego con libertad y con conciencia. Por eso me permití resaltarlo. Además es algo muy importante, también las personas mayores, yo lo veo también aquí en la universidad donde trabajo, en el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, el CEMUCH. Fíjense que aquí tenemos también un grupo de adultos mayores y notas en ellos el deseo que tienen de información sobre su salud y ver que muchos placeres de la vida no tienen edad para disfrutarlos, ¿no? Claro, repito, con libertad y con conciencia para no caer en una cuestión adictiva. En alguna ocasión, platicando con alguien que colaboró con nosotros mucho tiempo, el tema de adicciones, de ahí aprendí aquello de las conductas adictivas. Nos hablaba que también una adicción que puede aparecer en las personas mayores, como en otras edades, es la adicción, por ejemplo, a la pornografía, que ese es otro tema, ¿no? Que pues, ¿quién va a hablar de eso? ¿Quién confiesa que le encanta la pornografía? Es bien difícil que lo digas, pero es un tema que también suele presentarse, un tema fuerte, ¿no? La otra parte que hablaba era de la economía de la longevidad. Hoy mucha gente está interesada en los mayores porque saben de su poder de consumo y por eso hoy empezamos a hablar, pero de una manera fuertísima, hablar de la silver economy, la economía de la longevidad. Y sí, pues nos damos cuenta que tienen razón en muchos segmentos de la sociedad, desgraciadamente no en todos, pues quienes más tienen poder adquisitivo precisamente son las personas mayores. Eh, pero independientemente de esto, creo que una palabra que es fundamental es el emprendimiento. Me parece que eso también es muy importante. Y hablar de empleabilidad. Entiendo que hay un estigma en donde a partir de cierta edad pues ya nos cuesta más trabajo encontrar trabajo. De aquí que el emprendimiento para hacer nuevos proyectos es una manera de motivación extraordinaria, ¿no? Entonces creo que podemos seguir haciendo cosas productivas desde muchos puntos de vista. Eh, Al final de cuentas, voy a coincidir también con algo que ustedes comentaban hace un rato. Lo que necesitamos es tener un propósito, ¿no? La madurez, desde mi punto de vista, es la gran oportunidad para seguir creciendo, compartiendo, liderando, viviendo con un propósito. Eso es fundamental. ¿Apoyándose en qué? ¿Qué nos ayuda a consolidar los propósitos? También otra cosa que tiene el cerebro humano, además de que nos gusta el placer, es que estamos diseñados para vivir con otras personas. El cerebro mismo está diseñado para vivir con otras personas. De aquí que este propósito, a mí me gusta relacionarlo con el tema comunidad.
porque depende mucho de la comunidad en la que nos desenvolvemos, el poder contestarnos esa maravillosa, esa pregunta que me parece fundamental también, coincido con ello, ¿para qué estoy acá? Entonces, ¿qué nos impediría crecer y evolucionar con nuevas experiencias? Yo creo que mientras tengamos vida, ¿por qué no tener nuevas experiencias? ¿Por qué no compartir y fortalecer los vínculos intergeneracionales, por ejemplo? Algo que aquí me encanta de este grupo que tenemos en la universidad es precisamente que el hecho de tener un grupo de adultos mayores, pues hace que convivan los estudiantes de la universidad, que convivan con ellos. Y no se imaginan el sentido de pertenencia que generan los adultos mayores en la universidad. Bueno, ellos son más orgullosos. El día que les das una credencial para que puedan entrar y salir de la universidad, la presumen mucho más que todos los demás alumnos en la edad universitaria, ¿no? Entonces creo que esto nos permite pensar que los adultos mayores tenemos que buscar, liderear con un impacto y sobre todo con algo que nos queda muy claro conforme vamos viviendo, dejar un legado. El sentido de trascendencia me parece que es fundamental, ¿no? El vivir con propósito y además contribuir a la comunidad. Creo que eso es fundamental. Entonces, bueno, Perfecto. pues simple y sencillamente creo que pues por aquí es donde yo terminaría mi presentación. Me voy a retirar, Excelente, a quitar. excelente, amigo. Justamente quería comentar algo. Pues ahí voy. Eh, Gracias, Luigi. Gracias a todos por el sí, tiempo y la oportunidad. cuando yo recuerdo por el 2017, más o menos por ahí, escribí un artículo sobre el nuevo, que lo titulé El nuevo escenario gerontológico. Ok, Y justamente describí algo muy similar a lo que después, porque yo después llegué a las ideas del doctor, pero yo había escrito ese artículo y me di cuenta como, es que lo que pasa es que es bien simple, la realidad se impone, es decir, las cosas están ahí, ¿no? Y tú las ves, entonces, de alguna manera, otra persona la va a describir y va a ser muy similar. O sea, es imposible cuando la realidad está, ¿no?, frente a ti y entonces puede que hay diversos nombres a lo cual se le puede poner, pero en realidad es lo mismo. O sea, ese es lo que yo digo, la cuestión de los llamados paralelismos, ¿no? Los ok, paralelismos. Los paralelismos son inevitables. Claro, pues porque tú estamos en un mundo hipercomunicado, o sea, tienes toda la comunicación es constante y tú te vas a dar cuenta de eso. Y yo lo llamaba así porque, y cuando decía nuevo escenario gerontológico, lo que estaba describiendo yo era el hecho de que las personas mayores estaban más vigentes, estaban más activos, o sea, había notado yo un cambio que yo lo describí, ¿no? De esa forma. Pero de todas maneras, me parece excelente que eso ya sea consolidado. Un detallito nomás, mira, algunas personas están cometiendo errores en la definición de la nueva longevidad. O sea, por ejemplo, tú lo has definido perfecto, pero otra persona dijo, ¿cómo decían? Decían, la nueva longevidad no es vivir más, sino vivir bien. Pero tú lo has dicho bien claro, no solo es vivir más, ese es, el que te has dicho, ese es. Entonces, cuando la persona emplea mal, o sea, lo que es la definición, la forma de expresar una idea, ¿qué te genera? Ambigüedad. Te genera ambigüedad. Entonces, yo entendí, entonces cuando yo vi eso, digo, ¿qué? La longevidad se niega a sí misma. Algo así. Claro, entonces, claro, pero la exposición que has hecho, excelente. Y además el tema de la vigencia también es fundamental, porque ahorita definitivamente las personas mayores ya no están pensando que en mis tiempos, no, ya tú ves que están muy acá, al contrario, ¿no? Están plenamente vigentes, sin duda alguna. Muy interesante realmente. Bien, entonces ahora sí vamos a simplemente a recordar muy rápidamente que el día de mañana, que termina la gran jornada gerontológica y quería darles a conocer muy rápidamente qué es lo que vamos a hacer mañana. Simplemente vamos a tener
la conferencia que se llama Hacia una nueva cultura gerontológica y el factor crucial de la comunicación. Por eso ahí está, hay un puntito ahí, por ejemplo, que tenemos que revisar. Y bueno, es una conferencia, sí, bastante amplia. Y después de eso ya vamos a hablar muy brevemente de la actualidad de la central y finalmente ya nos reunimos brevemente para, ¿no? Por los saludos, los reconocimientos, porque realmente hay personas yo creo que es necesario recordar el papel importante que está cumpliendo con la central, ¿no? Los agradecimientos que son muy importantes y hay que decirlo, hay que manifestarlo porque es así. Yo creo que esa es una manera también de, de agradecer de la manera más adecuada, ¿no? Lo que ha sido ese grupo de personas que realmente con lo cual yo me he sentido muy contento y justamente acá están, gran parte de ellas están aquí, ¿no? Está Judith, está Karina, está Luz y está tú, Marco. Así que estamos un grupo de amigos excelente. Así que bueno, nos vemos mañana, entonces nos vemos todos el día de mañana. Gracias, hasta mañana. Un abrazo para todos. Gracias, Luigi. Gracias a todos. Buenas noches.